Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buena tarde. Hoy es 7 de septiembre, como la canción de Mecano. Tenía que decirlo porque se tiene que decir que hoy es 7 de septiembre, como la canción de Mecano. Y en realidad es una fecha muy interesante porque es la primera vez que en día jueves estamos interrumpiendo su día y compartiendo en el mismo porque vale mucho la pena, ¿no? Vale mucho la pena. Eh, mm, y es que en este momento, en la pantalla, me está acompañando Mónica Soto y Casa. Este programa, esta transmisión, la vamos a tener el día de hoy en vivo para quienes estén conectados, conectadas. Y el sábado se va a retransmitir este programa porque es un programa súper especial donde estamos irrumpiendo en sus lugares de trabajo seguramente, o bien también en sus hogares, en donde estén ustedes viendo esta transmisión, que además les tengo que recordar que, bueno, mi nombre ya lo conocen, Yasmin Cachó, y hoy es la. Hola, no sé quién se perdió. Hola, al parecer estoy yo solita en vivo en el Facebook de Yasmín. Buenas tardes, yo soy Mónica Sotricasa y Yasmín tiene algunos problemas para conectarse, según tengo entendido. Entonces, pues aquí estamos. Vamos a ver si logro comunicarme con ella para que ya me está escribiendo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, si estamos aquí, que todavía no me contesta si estoy en el live sola o no, porque no tengo la menor idea. Pues, ¿qué les parece si empezamos a platicar un poco? Mi trabajo es hacer literatura erótica. Me dedico a eso desde hace 14 años. Y pues la verdad es que es una ocupación padrísima que me apasiona y me encanta. Y pues por eso estamos aquí para hablar acerca de este tema de la literatura erótica. Soy autor independiente y entonces pues es importante hablar de eso también porque pues mi manera de trabajar con los libros ha sido muy diferente a la forma en que se trabaja normalmente con los libros y entonces eso de repente genera algún interés también y muchas preguntas de quienes quieren publicar libros o conocen a alguien que quiere publicar un libro. Entonces creo que eso también es algo de lo que podemos platicar. Ya le estoy contestando a Yasmín y ya estoy platicando con ustedes. Aquí está el mensaje. Y bueno, entonces como les comentaba, me dedico a hacer literatura erótica desde hace 14 años y bueno, gracias a Yasmín por invitarme a platicar con ustedes, a platicar en su canal que difunde escritores. Para mí es un honor que alguien piense que lo que digo tiene que tengo algo importante que decir. Entonces les comentaré que de entrada, que mi primera novela erótica se llama Tacones en el armario. Es este libro. Ya llegó, parece que ya viene Yasmín. Esta fue la novela que me introdujo a este género, porque
pues yo lo que quería era vengarme de mi esposo que me había puesto el cuerno y terminé escribiendo una novela erótica y resulta que después me gustó. No hice una novela erótica pensando en hacer una novela erótica, sino nada más quería escribir algo que me hiciera sentir mejor y gracias a eso salió este libro y así fue como pasé de mujer engañada a autora de un bestseller. Entonces la verdad es que fue algo maravilloso e increíble. Yasmín, ya regresaste. Mónica, si era toda la intención que este programa fuera completamente tuyo, pero no de esta manera, no de esta manera. A mí no me parece que sea lo correcto, porque aún para quienes, para que valga la pena aquí mencionarlo, tengo que decir que Mónica Soto y Casa, que ya le dio un adelanto a esta novela, es empresaria de libros, es exploradora del erotismo. Me encanta esto de, también es diosa de sus ficciones, lo que más le gusta son los libros y el sexo. Por eso escribe literatura erótica y defiende la libertad sexual de todos los individuos, experta teórica y práctica en infidelidad, amor libre y erotismo, y en hacer lo que se le da la gana, con excelentes resultados, no hay quejas hasta la fecha. Digamos que más de una década lo avalan. Es columnista del portal Cuestione.com y de las revistas Vértigo Político y Playboy México. Ha publicado 15 libros de poesía, cuento, novela y ensayo. Es comunicóloga de profesión, ya lo vieron, su manera de salvar la pantalla el día de hoy. Estudió la maestría en periodismo, además de cursos tan diversos como el diplomado en albures finos de la Galería José María Velasco de Tepito, grandes obras de la literatura antigua y Rhetoric, the Art of Persuasive Writing and Public Speaking en Harvard. The Science of Happiness, ¿no? Que es la ciencia de la felicidad en Berkeley, y diversos talleres literarios con grandes escritores como Óscar de la Borbolla y Rosa Montero. En 2004, es que es Rosa Montero, yo amo a Rosa Montero, Mónica. Sí, es Y maravillosa. sí, en 2004 recibió el Premio Municipal de la Juventud Naucalpan en el área cívica por su labor cultural. Ese mismo año fundó Amarillo Editores, sello con el que publicó a más de 300 autores y llevó a cabo presentaciones en foros tan diversos como el Palacio de Bellas Artes, el Centro Cultural Bella Época, la Biblioteca de México, el Museo Nacional de Arte, camellones, librerías, bibliotecas, tiendas temáticas, centros comerciales, prisiones y hasta casas. Ha participado en ferias de libros como la de Guadalajara, Monterrey, el Zócalo, el Palacio de Minería, Estado de México, Los Ángeles, Bogotá y Frankfurt, Alemania. Su novela, que ya les empezó a conversar, Tacones en el armario, es un bestseller, fenómeno de la edición independiente en México. Está traducida al inglés con el título Heels for Kicks. Ha sido tutora y jurado en diversos premios y becas literarias, ex profesora de periodismo y edición de libros en la Universidad Anáhuac, tallerista en escritura creativa, literatura erótica, correctora de estilo y realizadora de libros literarios y corporativos. Ha sido colaboradora de diversos medios de comunicación, entre los que destacan Canal 11, TV Azteca, Revista Bebemundo y el periódico Reforma. Y bueno, Mónica tiene un sitio que yo les quiero recomendar a todos, a todas y a todos para que vayan allí, porque además es una mujer generosa que allí tiene poesía, cuento, cartas, confesiones, textos varios, recomendaciones de libros y cuánta idea se le ocurra al lector o a la lectora que puede compartir con este oficio de escribir el amor, la vida, la palabra y mucho más. Entre sus libros destacan El beso de Ishtar, que es una novela de 2023 que espero que nos platiques ahora, Mónica, de qué va la cosa. Libre, sexy, irresistible, que es un ensayo 2022 que yo me muero de ganas de leer. Tacones al vuelo, cuento y listas. Tacones, orgasmos y un funeral. 3 novelas 2021. Jamás pretendí ser inmaculada, poesía y fotos. Este título, ¿sabes qué? Me encanta porque me recordó a Juan García Ponce, con su novela de Inmaculada también. Tus mujeres de mis orgasmos, novela en papel y en realidad aumentada. En 2020 y en 2020 también Diccionario Erótico y 2019 Galletitas para un funeral, que es una novela también muy divertida. Bueno, a mí me parece divertida porque soy mujer, ¿no? Y obviamente porque el personaje femenino es bastante empoderada, vamos a decirlo, y no es un personaje femenino, sino hay una variedad y entonces eso me encanta. Lirios en el cielo, de poesía 2018, Grab My Pussy, que son cuentos eróticos y algunos relatos de sexo explícito. Libera tus libros, El arte de hacer y vender libros en México, en 2017, que es ensayo. Tacones en el armario, su novela. Tú en Fragmentos del Mundo,
Crónica de Viaje en 2005. Estás escribiendo, Mónica, desde el 2005 y estás imparable, vamos a decir, estás publicando desde 2005, pero estás escribiendo desde mucho antes y estás haciendo un montón de cosas. Además, actualmente eres escritora, eres profesora, tutora, quiero decir, de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay en Morelos, ¿no? Sí. Allí tienes un fandom, pero Mónica Soto y Casa no está acá solamente porque a mí me gusta lo que haga y porque me encantan todas y cada una de sus, digamos, aristas con las que se presenta, sino porque un compañero de la Universidad de Derecho, imagínate, Mónica, estoy diciendo 97 por ahí, empezó a seguirte, yo creo que en el 2000 de manera incansable, y entonces me dijo, oye, yo quiero que Mónica esté en Hablemos, y quiero que Mónica esté en Hablemos, y bueno, yo le dije a Omar, con muchísimo gusto, y aquí estás, Mónica. Entonces yo, gracias Omar, te empecé a conocer, después me seguí leyendo, y hoy vamos a ver tu sitio y vamos a conversar. Bienvenida, Mónica Soto, aunque la bienvenida me la diste tú, porque me socorriste en este mal paso que di con las redes. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas tardes, muy bienvenida. Este es tu programa y ya te lo demostré dejándote sola para que veas qué tan espléndido puede ser. Muchas gracias, Yasmín. Pues contenta de platicar contigo. Qué bueno que tu compañero de derecho te pidió que estuviera yo aquí. Déjenme contarles que nos pusimos de acuerdo, Yasmín y yo, para esta entrevista a las 5 de la mañana, un día de una de estas semanas. Ya no sé si fue la pasada, la antepasada, y ella me contaba que tienen los sábados las transmisiones. Yo le decía que el sábado, mi primer sábado libre es el 4 de noviembre. Luego la gente piensa que estoy exagerando, pero no es exageración. Entonces, bueno, qué bueno que estamos aquí, te lo agradezco muchísimo. Parece broma, pero es anécdota, como ahora se dice en todos lados, querida Mónica. Sí. Mónica, cuando yo me caí de esta manera tan insulsa en que me caí, estabas conversando sobre esta novela que se convirtió en un bestseller, y además hay muchas cosas que conversar. Obviamente, bueno, no sé si para nuestro auditorio, que yo ahorita me voy a dar a compartir, al resto de nuestro auditorio en redes sociales. Ustedes saben que se queda el programa guardado, colgado en esta página, pero que también lo pueden ver más tarde en YouTube y que también lo van a poder ver el sábado con una retransmisión para que tengan mucho de Mónica. Entonces, Mónica, estás en literatura erótica. Hay una línea delgada entre el erotismo y la pornografía, ¿no? Y allí en tu sitio vemos también fotografías de ti, ¿no? Digamos, hay una presencia muy clara de ese goce por la sensualidad, ese disfrute, ¿no? Digamos, por el gozo y el placer, que esas palabras son muy bonitas. Además, si me permites decirlo, fonéticamente, yo que me encanta la poesía, que escribo poesía, decir la palabra gozo y placer en una cultura donde hay una apología constante de odio, de terror y de miedo, se convierten de pronto en trincheras, pero también en abismos para las buenas conciencias, ¿no? Que dicen, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo gozo? ¿Cómo placer? ¿No? Tenemos que preocuparnos por los muertos y entonces ponemos muertos y ponemos guerra. Pero, ¿qué significa para Mónica esto del erotismo, la literatura erótica y ese límite tan delgado, esa línea tan delgada con la pornografía que vale la pena cruzarla? Digo, este programa es todo tuyo porque vamos a hablar así, digamos que de manera muy clara sobre todo lo que a ti te gusta, Mónica. ¿Qué significa para ti la literatura, el erotismo, este tema? Mira, me voy a portar bien porque si no, Facebook te baja el video. Ya me ha bajado varios a mí de mi página, entonces por eso me voy a portar lo mejor posible. Pues el erotismo para mí significa, digamos, la resistencia. Como bien decías, vivimos en un mundo tan violento y tan oscuro que de repente parece que es muy oscuro porque los medios de comunicación y las redes sociales hacen muchísimo eco de este tipo de temas. No quiere decir que todo el mundo sea muy oscuro. De hecho, vivimos en una de las fases menos violentas de la historia, aunque no lo pensamos, porque como estamos tan comunicados, creemos que el mundo va cada vez peor, pero en realidad el mundo está en la parte menos violenta de su historia. Pero finalmente la literatura erótica para mí es la resistencia. A mí me gusta mucho la palabra placer, la palabra gozo y también la palabra deleite, y por eso decidí dedicar mi vida pues a promover el deleite y la felicidad y la sonrisa y los orgasmos, y que vivimos en un mundo de bien cogidos, que
que la gente vaya por el mundo y salga y sea feliz, porque así no está molestando ni haciendo de la vida imposible a los demás. Obviamente, en una sociedad tan doble moral es complicado, porque, pues sí, la gente está tan acostumbrada a ver violencia que se le hace más natural ver violencia que ver erotismo. Y eso es un verdadero problema. Siempre que digo que la gente se ofende más por la sangre menstrual que la sangre de la violencia de un decapitado o de un herido, pues ahí vemos que de entrada tenemos un problema como sociedad y como mundo, ¿no? El, el moralismo es tan fuerte y tan rudo y tan duro que la gente se ofende mucho más con un desnudo que con una persona violentada. Y eso es, como te digo, un verdadero problema, ¿no? La gente confunde una violación con erotismo, este tipo de cosas, ¿no? No entienden que cuando dicen violar a alguien es equivalente a asesinarlo, ¿no? Asesinarle el espíritu, asesinar, pues ahora sí que su futuro, sus pensamientos, el abuso infantil, son muchísimos temas que nos llenan de muchísimo rabia, de muchísima tristeza. Entonces a mí me gusta tratar de temas que hagan felices a las personas, que les provoquen una sonrisa, que los saquen por un momento de la vorágine de información negativa en la que vivimos y pues que los reconecten con su propio erotismo. Sí estoy convencida que una relación sana con el erotismo pues provoca una relación sana con el mundo. Cuando uno está tranquilo y contento, pues uno va por la vida difundiendo eso. Cuando uno se siente infeliz e insatisfecho, va por la vida difundiendo eso. Cuando alguien nos ataca muy fuerte en las redes sociales o en algún lugar, pues definitivamente pues, la persona violentada pues ahora sí que es una víctima de una persona infeliz, ¿no? Porque una persona satisfecha con su vida no va por la vida jodiendo al prójimo. Y entonces a mí me gusta promover esto, me gusta escribir literatura erótica, es muy divertido estar pensando en sexo todo el tiempo, a mí me encanta, porque todo el tiempo estoy obsesionada con el tema, como de eso escribo y eso lo estudio y leo muchísimo y me encanta saber cómo funciona el cerebro en el placer y el cuerpo en el placer. Y entonces es un tema que mientras más lo estudio y más lo conozco, más me apasiona, porque es mucho más profundo de lo que toda la vida nos han querido decir. Y entonces, pues estar trabajando en eso, pues es el mejor trabajo del mundo. Y además poder escribir historias y compartirlas con los demás. Y yo sí creo como decía Julio Cortázar, ¿no? El erotismo libera a las personas. Cuando la gente se conoce y vive satisfecho con esa parte, es una persona que se siente libre. Entonces, una manera de ayudar a que la gente se sienta más libre en su vida, pues es poniéndole el erotismo enfrente, porque el erotismo se pone enfrente, es una invitación, no es una imposición. La pornografía es una imposición porque te están imponiendo una cara, un color de piel, una raza, te están imponiendo todo, una situación específica con un color de sábanas y un color de paredes y toda la situación completa. El erotismo es una invitación, es algo que hace que te den ganas de hacer lo que estás leyendo, no que te imponga absolutamente nada. Entonces, como es una invitación, pues mi trabajo es invitar a la gente a que en el momento en que se sienta conectada y dispuesta, pues empiece a conocerse más en ese sentido, ¿no? Entonces yo no obligo a nadie a leerme ni a leer literatura erótica ni a leer nada, sino invito a que a abrir esa curiosidad para ver qué más pasa, ¿no? De repente me dicen, es que dile que se libere, ¿no? Alguna amiga que se viste como muy tapada o que tiene mucha represión sexual. Dicen, es que dile, pues es que cada quien se libera cuando quiere, ¿no? Esto no es una imposición, esto es una invitación a que cada quien en el momento adecuado de su vida, pues decida entrar y conocer un poco más. Sí, y bueno, pero es que además el erotismo es juego también, ¿no, Mónica? Es un retorno a una infancia también, se podría decir. Es el retorno a la infancia, a ese momento pristino, lejano, cada vez que nos vamos acercando década tras década a sepa qué, al goce más natural, ¿no? Al goce más primitivo, que es el placer y el cuerpo, ¿no?
Mónica, ¿cómo llegas a la literatura erótica? Porque ahora que acabo de hacer un recorrido histórico y no histérico sobre tu semblanza, veo que comienza aquí con ensayo y el ensayo se va acercando, pasas de un ensayo de crónicas y entras a la literatura erótica, ¿no? Y además entras por la puerta grande, pero además tienes miles de seguidores en tus redes sociales, en TikTok, tienes lectura de poesía también, ahora sí que ya te oí, ya no me puedes decir que no, ni a todos tus seguidores. ¿Cómo entras tú a la literatura erótica? Ya no desde esta parte pensada, comprendida, sino desde la parte de escritora que comienza el motivo literario. Supongo que eso ya te lo han preguntado con mucha frecuencia, pero ¿cómo decides? ¿Sabes qué? Esto es lo que me gusta y en las siguientes décadas me voy a dedicar a pensar, a sentipensar el erotismo y a sentipensar mi cuerpo y los placeres. ¿Cómo llega a tu vida, Mónica? En realidad no lo busqué yo, sino él me buscó a mí. Okay. Siempre me llamó la atención cuando fui editora de libros, hice varias antologías de literatura erótica, de poesía, cuento y fotos. Siempre me llamó la atención, pero no era el género que a mí, no era un género que tuviera yo ni siquiera en el radar. Yo escribo desde niña y decidí que iba a ser escritora a los 15 años, hace 28 años, casi cumplo 30 años de tomar esta decisión. Y tengo dedicándome a escribir libros 22 y apenas publiqué mi primer libro a los 21 años, en el 2001, pues tengo 22 años dedicada a esta, más de la mitad de mi vida ya. Y pues yo quería escribir, pero no sabía cuál era como mi vocación en la literatura, porque pues a ti te gusta escribir de todo, pero de repente cuesta trabajo como encontrar qué es en donde te sientes más cómodo en cierto momento de la vida, lo cual implica que a lo mejor te vas por ahí, o como es lo más cómodo, mejor te vas por otro lado, porque nos encanta la incomodidad también, pero ese es otro tema. Entonces, yo no sabía cuál era mi vocación literaria, sabía que quería escribir, publiqué una novela que ahora volví a leer y dije en la torre, pero bueno, se llama 10 millones de ejemplares vendidos, y ahí al final hay una escena erótica un poco violenta, y esa fue la escena que más resonó en las personas. O sea, no hice nada al respecto, pero eso me llamó la atención. Y entonces, cuando en mi vida personal pasa este asunto de que mi marido me engaña en una situación muy ruda, ahora quiero hacer un storytell de cómo pasé de mujer engañada a autora bestseller, porque así fue de verdad la historia. Podríamos hacer un TED Talk, ¿no? O sea, estas Sí, charlas de TED para sí, mejor y definitivamente. mayor comprensión. Entonces me sucede esto. Como yo siempre he utilizado la literatura para arreglar los desperfectos del mundo, pues decido que voy a escribir una historia. Más bien ni siquiera la decido, la historia llega a mi cabeza y me pongo a escribir con toda la furia y la tristeza y todo del momento. Eso pasó la verdad es que algo bonito, porque estaba yo embarazada además, ya tenía una panza más o menos grande. Estaba embarazada cuando me enteré. Y entonces pues estuve como 2 semanas, pues, como está una cuando se entera que le están poniendo el cuerno, ¿no? De capa caída y triste y sintiéndome fatal. Y entonces un día me salgo de bañar y vivíamos en una casa muy bonita, tenía yo un espejo de cuerpo entero en el vestidor. Salgo de bañar, ¿no? Con el pelo así medio escurriendo, tenía el pelo un poco más largo que ahora, salgo con el pelo así medio escurriendo y y me miro en el espejo y entonces empiezo a decirme, híjole, qué guapa estoy. Me empiezo a echar porros a mí misma, ¿no? Ve nada más que pelo y ve nada más que ojos. Y entonces, y a pesar de que estaba embarazada y ya casi no me veía los pies, pues me empecé a echar porras a mí misma, ¿no? Digo, una tiene que hacer eso en esos momentos. Si te sientes miserable porque tu marido se fue con otro, pues lo único que te queda es buscar la forma de sentirte mejor contigo misma, aunque te tengas que engañar, ¿no? Entonces, me eché todas las porras del mundo, me dije, qué preciosidad, esta parte inteligentísima y brillante, ya sabes, me dije todo lo bonito, en hipérboles así súper grandes, y entonces dije, pues es un idiota por haberme engañado, ¿no? Y entonces, a las pocas horas de esa, como epifanía, Sí. empecé a escribir esta novela, Tacones en el armario. Empecé a escribirla y dije, bueno,
¿qué es lo peor que le podría pasar a un señor que le puso el cuerno a su esposa, no? Pues que ella haga lo mismo. Y además que lo disfrute, y además que no se estéril, sino que cobre por eso. Yo en ese momento no tenía la conciencia de que estaba escribiendo a una prostituta, no era mi intención, pero ahora sí que en mi viaje de desquite, pues terminé ahí, ¿no? Y entonces empecé a escribir la novela, la escribí bastante rápido. Me acuerdo que iba a una boda y mientras me peinaba, saqué mi libretita y me puse a escribir también. Escribía todo el tiempo, en todos lados, como una enajenada. Y esta novela la publiqué como, era un cuento, la publiqué como cuento en una de las antologías que publicaba, donde el espejo retrovisor era un personaje principal o incidental, aquel espejo retrovisor al final. Dije, pues lo voy a meter en este libro de cuentos para ya sacarla de mi sistema, que se publique y ya. Cuando uno escribe una obra que te provoca mucho, mucho conflicto, cuando la publicas y la gente la empieza a leer y se convierte más de tus lectores que tuya, te sientes te da un alivio tremendo, sientes que te quitan un gran peso de encima. Entonces yo quería publicar esta historia para quitarme ese peso de encima ya. Entonces la publico en la antología de cuentos, presento la antología de cuentos y después de la presentación me empieza a buscar muchísima gente. Oye, qué padre historia, oye, qué maravilla. El comprador de una librería me escribe, ¿en serio sí piensan las mujeres? Total que empezó a hacer un boom entre la gente que me conocía y entre la gente que había leído el libro. Y pues dije, pues esto está interesante, ¿no? Como que nunca lo había pensado. Pues me iba a ir a la FIL de Guadalajara por primera vez, estoy hablando del año 2010, cuando fui a la FIL de Guadalajara por primera vez. Y ahí pues hice una edición chiquitita que la vendí en 10 pesos. Me paraba en unos tacones de este tamaño, así, con una minifaldita y me puse a vender mis libros y los vendí todos. Y llegaba gente al siguiente día y me decía, ya leí este libro, ¿qué más tienes? Y bueno, de ahí me salió la invitación a ir a ferias de libro, incluso por ese libro me fui a la Feria del Libro de Frankfurt. Fue una cosa, lo presenté 42 veces en total. Las primeras 20 han de haber sido el primer año. Una cosa impresionante. Estuvo 12 semanas en la lista de los libros más vendidos de librerías Gandhi en el 2012. Me empezaron a invitar a entrevistas en televisión, en radio, en prensa. Bueno, fue una cosa totalmente fuera de serie. Después amplié la historia, la hice un poco más larga para ya poder hacer esta edición. Esta edición tiene al final los manifiestos por una vida sexy, que también he estado publicando en TikTok últimamente. Y antes eran los manifiestos de Ángela, porque Ángela la protagonista, ahora solo son los manifiestos por una vida sexy. Entonces fue una verdadera sorpresa cómo, cómo mi historia de mujer engañada pasó a cambiarme la vida. Ya después le dije a mi exmarido, oye, perdón, gracias por haberme puesto el cuerno, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Qué buena onda. Y entonces, presentando esta novela, te digo, diversos foros. De hecho, la primera presentación fue muy extraña, porque fue en una secundaria de Atlacomulco, en el Estado de México. Entonces, este libro lo he presentado desde secundarias hasta universidades, centros culturales, lo he presentado en todos lados. Una cosa impresionante. Y entonces, hablando de este libro, con las personas y pues ahora sí que pues en ese intercambio de ideas con el público de las presentaciones me di cuenta que hacía falta hablar de sexo y que aparte a mí se me daba muy bien hablar de sexo de una manera ligera, relajada, que no tuviera esta carga de los tabús. No era que yo no tuviera los tabús, claro que los tenía. Y de hecho, de que la publiqué ahora, mi vida hasta personal ha cambiado radicalmente en ese sentido. He aprendido mucho más, mientras más aprendo, más me libero y por eso pienso que funciona así. Pues la verdad es que pues fue increíble, ¿no? Cómo me encontró el erotismo, cómo en las presentaciones y en las ferias de libro donde me encontraba con la gente, sobre todo mujeres, que platicaban conmigo, pues me di cuenta que este tema era importante y que tratado así era más importante, porque no es lo mismo hablar de sexo desde un punto de vista moralista y con miedo, hablar de sexo desde un punto de vista abierto. Y me di cuenta que la gente agradecía muchísimo la apertura. Entonces, pues cada vez me gustó más y ya agarré vuelo. Luego ya Oye, se volvió mi obsesión. pero además digo, para quienes nos están acompañando ahora, que muchos y yo creo que son escritores, escritoras o aspirantes a la escritura,
pues algo que se agradece muchísimo es la obsesión en el escritor o en la escritora, ¿no? En este caso, para nosotras, tener una obsesión tan clara es maravilloso, ¿no? Porque es tener ya el motivo, tu motivo literario, que va siendo consistente en tu trabajo. Es Sí, yo decir, creo que si no te obsesionas, ujú, por lo menos con el proyecto en turno, el proyecto en turno no funciona. O sea, el proceso creativo y el resultado del proceso creativo son una obsesión total y absoluta de meses y de semanas, de meses, de años incluso. Hay quienes se obsesionan años. Entonces, solamente hablas de ese proyecto, la gente que te rodea ya te alucina, pero si no es obsesión, yo creo que no alcanzas a crear algo que realmente impacte y haga eco en la gente que te va a leer. Y lo sí, importante de hacer un libro no es decir, ya tengo mi libro, miren qué inteligente soy fantástico porque tengo un libro. No, es justamente eso, que la gente que va a invertir su tiempo y que es su vida en tus páginas, pues encuentre algo que le dé un trancazo. O si no le da un trancazo, que odie y lo acabe aventando, pero que le provoque algo, que no lo lea y diga, "Ah, chingón", y lo aviente, ¿no? Sino, o sea, que realmente le provoque algo. Puede ser algo padre o algo que diga, ¿sabes qué? O sea, o furia, enojo, algo, pero que le provoque algo. Y sin esa obsesión por la creación, pues no existe ese impacto. claro. A los lectores no les gustan los libros tibios, no les gustan. Ujú. Bueno, fíjate que hablando de esto, de los libros tibios, que a mí me parece que no es para nada tu caso, tienes libros de poesía, no solamente tienes esta novela y esta otra, y no solamente tienes ensayo, sino que además en TikTok, por ejemplo, compartes poesía en tu voz, ¿no? Con ese goce de la lectura en voz alta, porque bueno, yo comparto contigo el goce de la lectura en voz alta, me gusta mucho leer poesía en voz alta. Y entonces, en ese contexto, ¿cómo llega la poesía? O sea, las historias, bueno, ya tenemos esta infidelidad agradecida, ¿no? Que le decimos a quien corresponda, oye, A mi muchas ex, que gracias, ¿no? gracias. Infidelidad agradecida siempre, ¿no? Pero la poesía, ¿cómo llega la poesía? Tengo por ahí conocimiento de que tú comienzas escribiendo canciones también, que te gustaba escribir canciones allá en, digamos, en la juventud, en la adolescencia, te gustaba escribir canciones. Y entonces, en ese contexto te pregunto cómo llega esta poesía, que además también es una poesía erótica, ¿no? La poesía llegó primero, de Ok. hecho. Llegó primero que la narrativa, porque era lo que escribía cuando era chica. Digo, no era poesía, pero era como algo que quería hacerlo. Era como mi primer acercamiento a la literatura fue eso, ¿no? Hacer pues textos breves que tuvieran esta intención poética. De hecho, mi primer libro es la mitad cuentos y la mitad poesía. Ya el cuento llegó cuando me empecé a apasionar por leer, cuando me empezó a apasionar pues leer cuentos y leer novelas. Entonces, ahora me siento más narradora que poeta. De hecho, mis poemas rozan la prosa poética más que la poesía en su sentido puro, porque a mí lo que me gusta es contar historias. Entonces, me gusta también contar historias a través de la poesía. Mis poemas y mi trabajo narrativo son dos cosas muy diferentes, porque mi poesía está muy conectada con mi vida. Todos mis poemas tienen a alguien a quien se lo escribí, todos. No hay ninguno que me lo sacara de la manga sin alguien en quien me inspiré. Pues todos mis Ujú. poemas tienen ahora sí que alguien que lo inspiró, un interlocutor, algo así. Y en cambio mis cuentos y mi narrativa pues esas son invenciones. Claro que tienen elementos de mi vida, ¿no? Porque obviamente pues pues toda, todo escritor escribe con lo que tiene en la cabeza, ¿no? No puedes escribir con lo que no conoces, ¿no? Pero mi, pero son historias que me invento y que incorporo algunos elementos de mi vida. En cambio, la poesía sí es absolutamente así, sí es absolutamente pues dedicada a alguien. Hay algunos que Sí. ya no me acuerdo para quiénes eran, se me olvidó, pero les agradezco la inspiración. Lo Esa es cual la también es, diferencia. lo cual también está bien, ¿no? Porque así, así retomamos la característica de la universalidad de la poesía. Y entonces, pues a quien le quede, ¿no? Digamos así, Sí, claro. ¿no? Oye, Mónica, ¿hay algún de esto que está, ahora que estamos hablando de poesía y narrativa, y para quienes nos están acompañando, eh, algún fragmento de esta novela reciente que nos quieras compartir en tu voz?
o de algún fragmento, porque, ¿sabes qué? Estaría buenísimo, yo te he escuchado en TikTok, ¿no? En tus redes sociales, vamos, ¿no? O sea, esa es la tarea que una tiene que hacer cuando se va a conversar con alguien. Y me gustaría precisamente eso, o sea, que nos compartieras un fragmento de narrativa, ¿no? En tu voz y a lo mejor un poema, ¿no? Si a ti te gusta, pero bueno, primero un fragmento y que nos cuentes de qué va lo que nos vas a compartir. Mira, te voy a decir, te voy a contar un secreto, que no es secreto, Venga, pero venga. para mí leer en voz alta no es un deleite, es ¿Eh? causa de gran sufrimiento. Soy, soy tartamuda desde niña y Sí. entonces ha sido una batalla de mi vida entera poder leer en voz alta. Oh, Entonces qué ahora bien. me gusta, me gusta hacerlo. La verdad es que TikTok me parece, como te digo, una tortura porque no tienes que hacer videos. Yo era muy feliz escribiendo, yo era muy feliz con las redes sociales, con Instagram, que nada más eran las fotos y el texto. Ahora tengo que hacer videos, me ha costado mucho trabajo. De hecho, estoy en medio de un reto de 30 días subir algo diario, porque si no, nunca lo hubiera hecho, nunca tendría, era muy esporádico. Y la verdad es que invertir el tiempo en las redes sociales me parece que no es como la mejor inversión de tiempo. Me encanta, claro, porque así puedo conectarme con la gente que me lee y eso me hace muy feliz. Pero sí, sabes que leer en voz alta me parece un poco difícil, más bien bastante difícil, pero también es parte como de los retos que uno tiene que vencer. Y Claro. entonces, pues primero tuve que aprender a no trabarme, entonces me decían, es que no le pones nada de sentimiento, y yo, entonces es que primero tengo que no trabarme y después vemos el sentimiento, no me exijan Debe tanto ser como desde el la adicción. principio. Oye, Mónica, entonces espérame. Entonces, ¿qué te parece si tú eliges el párrafo narrativo, que estaría buenísimo que lo compartieras, y me permites, además de que tú elijas más adelante algo, es que yo tengo muchas ganas de leer este poema de tu autoría, que está en tu página y que ahora mismo me parece que viene a cuento súper bien, se titula Hembra Humana, y es un poema de tu autoría y que creo que tiene que ver con todas estas, me permites decir esto, estas no definiciones, pero sí singularidades tuyas, ¿no? No creo que seamos quienes nos definamos, sino al final pues son el resultado lo definen quienes nos leen y demás, ¿no? Pero creo que tienes singularidades, tienes estas marcas de identidad que están en este poema de tu autoría titulado Hembra Humana, que si me permites lo voy a leer y después te cedo el micrófono, ¿qué te parece? Para que leas tú este párrafo. ¿Te parece? Muy bien, va. Ok. Hembra humana. Soy un ejemplar de la raza humana, hembra mestiza. Mis orgasmos son silenciosos, poseen la humedad milenaria de mis realidades antiguas. Sé que en mi historia de alma siempre he sido mujer. Me lo dijo un sueño de niña. Me lo dice la sabiduría de pieles que se conocen sin haberse visto jamás. Prefiero la nieve de limón blanca, el regocijo de escuchar las gotas de... ¿Sí? Sí. Ese sería un fragmento de hembra humana, ¿sí? Y bueno, viene con una fotografía muy interesante. A mí me parece que tienes también esa autenticidad con respecto a las fotografías, pero bueno, Mónica, te toca, es tu turno para que nos digas qué nos vas a leer y qué nos compartes ahora. Os voy a leer un textito de este libro de cuentos que se llama Tacones al vuelo. Casi todos los cuentos son eróticos, hay un par que no lo son, tres que no lo son, pero les quiero leer un fragmento de uno de ellos, porque, bueno, no un fragmento, es un texto corto, o sea que lo quiero leer completo. Se llama Buenas madres, malas madres, y esto lo escribí después de que me han dicho que soy una mala madre porque trabajo mucho y dejo a mis hijos. Mis hijos tienen otros datos, pero bueno, ellos sí piensan que soy buena mamá, o sea que con eso ya nos hacen, ya la hice, ¿no? Y además los dos creen que son mis consentidos, o sea que eso es mi mayor triunfo de madre. Ninguno de los dos Mira, puede decir cuál es mi consentido, o sea que eso es maravilloso, pero bueno. Les quiero leer un fragmento de Buenas madres, malas madres de Tacones al vuelo.
Las buenas madres lavan el semen combinado con el flujo de otras vaginas de los calzones de sus maridos y se callan. Las malas madres son cínicas, se burlan de todo, hasta de ellas, y más cuando les nació una cornamenta en la mollera. Una buena madre vive con el cerebro a punto de ebullición. Eso sí, con la casa impecable y las camisas del marido bien planchadas. Una mala madre tiene ganas de comerse el mundo y luego descubre que no le dio tiempo de lavar los platos. Las buenas madres doblan sus sueños y los meten en cajones como calcetines. Las malas madres no heredan sus sueños, los persiguen. A las buenas madres no les gusta compartir a sus parejas, ni siquiera con el pensamiento. A las malas madres les excita que sus novios se les vayan los ojos detrás de un escote. Una buena madre es asexuada, no siente deseo ni tiene permitido mostrar su cuerpo. Una mala madre habla de orgasmos con sus hijos. Las buenas madres piensan primero en sus hijos, después en sus maridos y al final en ellas. Las malas madres se convierten en mujeres de nuevo y olvidan a sus hijos por algunas horas. Una buena madre compra zapatos de piso cuando nacen sus hijos. Una mala madre sigue usando pies desnudos y tacones altos. Las buenas madres no hacen planes en los que sus hijos no están involucrados. Las malas madres buscan tiempo de silencio y soledad. Cuando se enamoran, las buenas y las malas madres se colocan al borde del error. Colocan al borde del error. El enamoramiento como el gran equívoco, ¿no? O el vacío. Está bueno, está bueno. Vamos a ver qué están diciendo por acá. Hay saludos de Irene Alpín. Tienes aquí a algunas personas que nos están viendo y que me gustaría que dejen sus comentarios. Alessandria Giordano, es, que vio desde el principio el dislate, pero completo mi caída, no me dolió. Irene, que es compañera de allí de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, Irma Reyes, también de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, y bueno, pero también nos está viendo y acompañando otro grande del erotismo actual, quiero decir, Juan Machín del Museo Arte Erótico de Cuernavaca, Mónica. Acabamos de conversar con él y acabamos de hablar precisamente de este erotismo, ahora sí, en los gráficos, en pintura, en todo este Museo de Arte Erótico. Tendríamos que hacer ahí algo, Mónica, para conversar con él, porque el Sí, erotismo tiene que ver con la vida, finalmente, ¿no? Y es terrible que las redes sociales puedan censurar el cuerpo desnudo, pero no censuren imágenes tan terroríficas de sangre y dolor, ¿no? Sangre, dolor y miedo. Marta Rodríguez manda saludos y dice que ella es ambas, cree que es una buena y una mala madre, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahí nos van contando qué onda con las malas madres y las buenas madres. Mónica, ¿qué estamos escribiendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué libro estás presentando ahora? Porque mi siguiente comentario en lo que nos dices de tu libro actual es cómo llega Mónica a la autopublicación, a la autogestión editorial. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó por tu mente decir, me voy a plantar? Hiciste toda esta sublimación de las zapatillas, el libro de 10 pesos, porque quisiste hacerlo, y entonces a partir de allí viene una serie de presentaciones en distintos foros, cada vez más grandes, cada vez más fuertes, y también una Mónica Soto y Casa cada vez más fuerte y cada vez más grande, ¿no? ¿Cómo llega? Tienes ahí un ensayo que habla sobre la autopublicación, la autoedición, y dijiste ya que, bueno, que finalmente no es solo escribir el libro, sino hay que publicarlo, ¿no? Por ahí también otro grande del erotismo en Cuernavaca, Rocato Bablot, me decía que publicar un libro es un striptease emocional, ¿no? Obviamente, y es verdad, o sea, te quitas toda la ropa, todos los atavíos, todas las vestimentas y te muestras tal cual eres, ¿no? Pero para Mónica, ¿qué onda? ¿Cómo llegas a esta autoedición, a esta autopublicación, a convertirte en un Pulitzer, vamos, de independiente, vamos a hacer este bestseller, este bestseller, tu libro, y a seguir publicando? ¿Qué onda contigo y la publicación, la edición, Mónica? también ese fue algo accidental. Yo no tengo de familia de intelectuales ni escritores ni nada, entonces yo no tenía idea de cómo funcionaba el mercado editorial, no tenía idea de cómo funcionaba la cultura, nada.
Y entonces, cuando tenía como 19 años, el, el mejor amigo del novio, del hermano de mi novio, de mi novio en turno, me regaló su plaqueta de poesía publicada por el Instituto de Cultura de Querétaro, porque vivía allá. Y pues yo lo leí, lo vi y dije, pues yo también voy a hacer mi libro de poemas. Entonces me puse a diseñar mi libro de poemas. Y mi papá estaba empezando en ese entonces una fábrica y pues tenía su impresora y le dije, oye, fíjate que tengo este plan. Entonces él se llevó, me dijo, pues dame tus hojas. Entonces yo le di mis hojas impresas y pues él se lo llevó con su impresor, le sacaron copias porque no era en offset ni nada, o sea, eran copias, hicieron una portada que no me acuerdo si lo diseñé yo o la diseñaron ellos, una portada bastante pedestre. Y llegó mi papá un día con 125 ejemplares, era abril del 2021, del 2001, y pues así fue como empecé. Como te digo, no conocía a nadie, entonces no sabía, no tenía ni idea de cómo se hacían en realidad las cosas. Un día fui con mi mamá a una exposición de pintura en el Parque Naucali, vivíamos por allá en Naucalpan, y mi mamá me dijo, oye, ¿por qué no preguntas qué necesitamos para presentar tu libro aquí? Pues voy a preguntar a la directora del Centro Cultural, oiga, ¿y cómo se necesita qué necesito para presentar mi libro aquí? Y ella me dijo, pues pedírmelo. Le dije, bueno, puedo presentar mi libro aquí. Pues ya se atacó de la risa y me dijo, bueno, no, o sea, me tienes que hacer un oficio y llevarlo al edificio de gobierno para que luego no, todo un trámite burocrático como los que bien conocemos. Y entonces, de repente un día me llegó la confirmación, ya tienes fecha, ya todo. Entonces, ese día que presenté mi libro, yo había invitado a una poeta cubana que ya falleció, Elena Tamargo, amiga de un amigo mío, para presentarlo. Cayó un diluvio terrible, entonces Elena no pudo llegar. Lo presentó una vecina, que era la única persona que lo había leído, Julieta Navarro, que es un mujerón increíble. Ella es la directora de la Royal Academy of Dance de London, en México. Entonces, pues ella era como la persona que había en la sala como, pues, como autorizada para presentar un libro, porque nadie más. Y entonces resulta que fue una noche impresionante. Era 13 de junio de 2001, por eso contemplo junio de 2001 como el inicio de mi carrera literaria, porque fue la primera vez que alguien pagó por una lectura mía. Yo creo que ahí es cuando empieza tu carrera profesional, cuando alguien te paga por tu trabajo, porque ya tiene escribiendo, te digo, muchos años y ya había decidido desde los 15, pero pues yo lo considero desde entonces, porque es cuando alguien invirtió su dinero, alguien que no eran mis papás, ¿no? Y mi familia invirtió su dinero en mi trabajo. Pues cuando estaba sentada ahí en el Parque Naucali viendo a la gente cómo pasaba de la risa al llanto y cómo se emocionaban tanto, y yo también, y la presentadora junto con la directora del Centro Cultural, que casi me cancelan porque no llegaban, entonces ellas dos me acogieron de una manera increíble. Por eso creo que las mujeres juntas haciendo cosas somos imparables. Y entonces, cuando estaba ahí sentada en mi sillita de este lado y no del otro lado, dije, yo quiero que más autores piensen eso, y me decidí que iba a publicar libros. Entonces me puse a publicar libros de otros autores, con lo que sabía de diseño y con lo que sabía de impresión. Pues puse un negocio de imprenta en ese entonces, que no era un negocio de imprenta porque yo no imprimía nada, sino que me lo mandaban a hacer a mí, yo lo mandaba a hacer en otro lado y entonces lo entregaba. Y entonces fue que dije, oye, pues esto sirve para hacer libros. Entonces me puse a hacer libros, dejé de imprimir tarjetas de presentación y volantes y recibos de todo, y me puse a hacer libros. Y así fue como empecé, porque tenía ganas de hacerlo y porque quería hacerlo. Y no tenía idea de cómo se hacía. Me copié el diseño de cómo eran los libros que había leído y digo, ya había estudiado comunicación y ya había tenido, mi primer trabajo fue de correctora de estilo de la sección de cultura de la revista Época, que aprendí muchísimo ahí. Tuve el mejor jefe del mundo. Mi primer jefe fue lo máximo, David Siller, que lo quiero muchísimo y todavía estamos en contacto a pesar del paso de los años. Un tipazo que me enseñó muchísimo, es uno de mis mentores en la vida. Y pues ya conociendo esto y lo de la imprenta, pues me puse a hacer libros sin tener la menor idea. Ya luego empezaron a llegar así como los tropiezos, ¿no? Porque obviamente pues no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Pero gracias a eso, a que todo lo hacía con mi intuición, pues hice un proyecto que era totalmente diferente a los demás proyectos.
Y cuando yo publicaba libros en el 2001, empecé en el 2003 a publicar libros de otros autores, ya 2004 más en forma, pues la verdad es que pues para todo mundo que llegara yo y que lo hiciera así, pues llegó, o sea, era muy atractivo porque era diferente, era algo muy fresco, no llegaba como con todos los prejuicios y con todos los miedos que tenían los demás escritores y los demás editores, sino que yo llegaba a hacer lo que se me daba de verdad, lo que se me daba la gana en serio. Y entonces empezó a funcionar y empecé a publicar a muchos autores. Amarillo Editores publicó a más de 300 escritores, más de 300 libros. Fue una cosa maravillosa. Ya no publico libros de otros autores, ahora solamente me dedico a los míos por cosas que pasaron. Pero bueno, así fue como llegué a la edición independiente. No, ni siquiera busqué otro camino. Siempre busqué que las cosas sucedieran. Soy alguien que busca que las cosas sucedan. Soy alguien que no pone trabas, que lo que pone son, o sea, me gusta armar caminos y no trabas. Y eso me llevó a empezar a publicar mis propios libros con la misma tesitura de lo que había hecho antes con los editoriales independientes, con editorial independiente. Entonces, pues así fue. Se fueron abriendo espacios, la gente que me empezó a conocer y que vio cómo trabajaba, que veía o sea, que realmente me obsesioné con el asunto y que trabajaba muchísimo, que le echaba muchísimas ganas y que funcionaba lo que hacía libros que estaban bien hechos y todo, pues me empezaron a abrir las puertas. Entonces conocí a Antonio Navarro, que es el señor que encuaderna mis libros, a quien conozco desde hace unos 19 años, yo creo que casi 20 años, y él me enseñó muchísimo acerca de diseño y formación editorial, porque pues él tenía trabajando 10 años en el negocio, todavía sigue trabajando en el negocio, es quien encuaderna todos mis libros. Conocí a Fernando Morales, que es quien imprime todos mis libros, ya no nada más los míos, sino de amigos editores, porque eso hago hacer. Si un editor independiente llega y me pregunta, yo le cuento todo lo que sé. Entonces, pues le presento a la gente con la que trabajo yo, como el impresor y el encuadernador. Entonces, Antonio Navarro fue otro de mis mentores en la vida. Y luego, alguna vez, un comprador de una librería enorme me sentó y me dijo, te voy a ayudar, como veo cómo trabajas, te voy a ayudar a que tus libros se vendan más. Y me dio una lista de qué debían tener mis libros para que fueran más atractivos para la gente. Y entonces, así ha sido el camino, ¿no? De coincidir con gente que de alguna forma me ve haciendo esto y pues me agarra y me enseña para que crezca. Y entonces eso ha sido maravilloso. Encontrar gente que cree en ti para que hagas las cosas, pues me parece de lo más afortunado del mundo, ¿no? Porque eso hace posible que los proyectos salgan adelante. No hubiera sucedido si no me vieran trabajando como una loca enajenada. Ahora se llama autoexplotación laboral y Claro, sí, sí. me autoexploto y la verdad con mucha felicidad y mucha alegría porque, porque sí creo que si alguien quiere hacer algo y tiene la posibilidad de hacerlo, como era mi caso, pues hay que hacerlo porque es injusto para la gente que no la tiene desperdiciar esas oportunidades y desperdiciar. Digo, se habla mucho del privilegio, ¿no? Es que tú lo has hecho porque sí, el privilegio existe, pero tienes que saber usarlo y tienes que aprovecharlo si es que lo tienes. Y a veces también esos privilegios se encuentran, porque si la gente te ve sentada esperando a que pasen las cosas, no te agarra y te dice, ¿sabes qué? Ven, te voy a enseñar esto. O si no vas tú y le preguntas a la señora, oiga, ¿qué necesito para presentar el libro aquí? Entonces, soy una pesadilla para algunas personas, porque si algo se me mete en la cabeza, se me mete en la cabeza en serio. Y entonces ya después, pues soy insoportable porque estoy muele y muele. Entonces, muchas veces lo que he logrado ha sido no por otra cosa, más que dicen ya, dale a esta vieja lo que quiere, porque deje de estar molestando, porque soy insistente, 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 y si me dicen que no una persona, pues me voy con otra, y si no con otra, pues tengo una tolerancia a la frustración a prueba de balas, o sea, tengo pues sí, una manera de ver las cosas así, ¿no? Entonces las puertas que se cierran, pues son puertas que se cierran y por unas que se cierran se abren otras. Y así ha sido todo mi camino. Y coincidir con personas que creen en lo que hago ha sido lo más afortunado. Pero no creerían en lo que hago si no me vieran haciéndolo Haciéndolo. con el ímpetu con que lo hago. Dirían, no, pues está, pues
pues sí, así ha sido, ¿no? Y después ha sido entrar a una feria de libro y luego entrar en la otra feria de libro y mira que soy muy mala para las relaciones públicas porque he conocido a muchísima gente que si supiera, que si fuera buena para las relaciones públicas yo hubiera hecho mucho más, pero tengo como cierto pudor y cierta vergüenza de acercarme a algunas personas y pedirles algo o pedirles un favor. Soy muy mala para pedir favores y entonces estoy trabajando un poco en eso, ¿no? Aprender a decir, oye, pues tú me puedes ayudar en esto si tienes chance o cómo podemos colaborar, no sé, esa parte me cuesta trabajo, porque si lo tuviera ya, no hombre, lo hubiera hecho mucho más, porque de verdad he conocido a gente que pues que otras personas que son menos pudorosas que yo, pues ya lo aprovechan muy bien, ¿no? Entonces, estoy intentando como trabajar en eso para ver qué más se puede lograr. Y pues hago cosas como ponerme a hacer TikToks aunque lo odie. ¿Ok? Y pues la verdad es que poco a poco lo voy disfrutando. Sí. Entonces, pues así está Entonces, la cosa de la independencia. sí, claro, y aquí tenemos entonces el quid de la cuestión, que es precisamente saber que estamos frente a una escritora de literatura erótica que tiene un pudor, que tiene pudor, hay un pudor tuyo, ¿no? Y ese pudor es al influyentismo, al arribismo, a la búsqueda que no sea tesonera, ¿no? Entonces creo que ahora se entiende mucho mejor la anécdota que ya comentaste de cómo nos pusimos de acuerdo para llegar a esta charla. Y es que yo le escribí a Mónica en la noche y Mónica me respondió a las 5 de la mañana y yo no sé si Mónica se sorprendió cuando yo le contesté a la misma hora, ¿no? Sí, Entonces, claro. eh, y terminamos conversando y me dijo, bueno, entonces lo podemos cambiar, ¿no? Y yo decía, bueno, pues que yo quiero que estés en la quinta temporada de Hablemos, por favor. Y entonces me dijo, bueno, pero entonces tendría que ser en tal día. Y yo le dije, mira, si estamos hablando a las 5 de la mañana, todo puede suceder, ¿están de acuerdo ustedes, no? Porque además, Definitivamente. o sea, y entonces, bueno, tiene que ver con este grado de obsesión en el que nos encontramos algunas mujeres en las que tenemos tantas ganas de hacer algo, Mónica, que vamos encontrando la manera de hacerlo. Mónica, ¿qué está leyendo Mónica ahora? ¿Quién lee Mónica? Es decir, yo puedo imaginarme, tengo ahí algunos, tengo en mente, por ejemplo, a Yoconda Belli, tengo en mente a obviamente a Almudena Grandes, ¿no? Tengo en mente a algunos autores, ¿no? Desde Sade, ¿no? Que a mí me encanta, si me permiten decirlo, a mí me encanta Sade, ¿no? Y hay libros de la filosofía del tocador, es una, Justino, la filosofía del tocador, me parece que es un libro maravilloso, Lo ¿no? metieron preso, más Sí, sí, bien, sí. lo metieron al psiquiátrico por filosofía del tocador. Fíjate, y qué buen dato, qué buen dato para que veas cómo se va proyectando ahí mi semblanza en mis lecturas, Mónica. Y bueno, ¿qué está leyendo, Mónica? ¿Y qué nos recomiendas leer si nos gusta la literatura erótica, ¿no? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué está en tu buró, en tu mesa de noche o en tu mesa de trabajo? ¿Qué estás leyendo ahora? ¿No? Y si de eso que estás leyendo, ¿qué nos recomiendas? En lo que me dices, te paso saludos de Edith Lara, dice, no, mis queridas maestras, porque estamos allí compartiendo estudiantes, Mónica, por eso sabía que iban a estar por acá conectadas. Y Juan Machín, felicidades a ambas, un adorado del erotismo también, Juan Machín. Mónica, tenemos que organizar algo con Juan Machín porque es súper interesante esto que hace, ¿no? Rafael Bolaño, saludos, Mónica hermosa y divina, mi escritora y persona favorita. Rafa, que siempre Ivonne, me apoya tanto. espérame, que todavía no termino de leerlo. Ahí voy de vuelta. Saludos, Mónica hermosa y divina, y mi escritora favorita, y mi escritora y persona favorita y bonita, simplemente la mejor con mayúsculas, mi consentida del mundo entero. Y muchísimos besos. Ahora sí, Rafa, no te puedes quejar. Yo ya di tus saludos correctamente. Ulises García, que dice saludos a ambas. Excelente programa. Muchas gracias, Uli. Yo creo que me extrañaron la semana pasada, pero yo quería regresar contigo, Mónica. Entonces, la semana pasada hicimos una pausa en esta serie de charlas, porque yo te quería tener a ti, entonces vale la pena. Entonces, Mónica, ¿qué estás leyendo y qué te gustaría que leyéramos para la literatura erótica, además de tus libros, que vamos a compartir dónde encontrarlos? Pero, ¿qué estás leyendo tú y qué nos recomiendas, Mónica? Mira, ahorita los, estoy leyendo varios libros. Los Jardines Secretos de Mogador de Alberto Ruiz Sánchez.
que Mira si nada más. quieren leer erotismo, Los nombres del aire de Alberto Ruiz Sánchez es uno de mis libros favoritos de la historia. Digo, hablo de literatura erótica, no estoy leyendo literatura erótica más que los jardines secretos de Mogador. No soy mucho de leer literatura erótica porque siento que les robo las ideas, entonces prefiero leer menos, pero he leído muchísima. Tengo una lista de literatura, de libros recomendados gigante. De hecho, pues, y ahorita preparando las sesiones para el curso de literatura erótica de la Escuela Ricardo Garibay, pues estoy regresando a muchos de los libros que he leído. De mis favoritos, el erotismo está justamente Inmaculada o Los placeres de la inocencia de Juan García Ponce, que cuando lo leí me tenía peor que adolescente en Pasón de Hormonas. Qué barbaridad, qué libro, te prende de una forma que es verdaderamente increíble. Obviamente los poemas de Gioconda Belli, que son de lo más hermoso que existe. Yo no soy tan fan del Marqués de Sade, no me encanta, pero me gusta toda la parte filosófica de sus libros. Y en ese sentido, en esa tesitura está también La Venus de las Pieles, de Ujú. Sacher Masoch, que es una novela preciosa que recomiendo muchísimo leer. Ahorita estoy leyendo, como te digo, Los Jardines Secretos de Mogador, que es que es como mi lectura literaria por gusto, y estoy leyendo dos libros que son también por gusto y también para preparar mis clases. Estoy en mi columna de la revista Vértigo, estoy haciendo un mini manual de escritura, entonces estoy retomando libros sobre el arte de escribir para poder escribir este manual de escritura como mejor. Estoy leyendo El gozo de escribir de Natalia Goldberg, que se los recomiendo muchísimo. Si les gusta escribir y quieren ser escritores, léanse El gozo de escribir de Natalia Goldberg. Es un librazo, lo empecé ayer y ya voy como a la mitad porque está increíble. Y estoy leyendo las clases de literatura de Julio Cortázar que dio en Berkeley en el 80, que es un libro también muy bueno porque habla, digo, aparte de hablar de su obra, habla muchísimo acerca pues de la literatura en general, el cuento fantástico. Él era un máster para el cuento y habla un poco de Rayuela, es un librazo. Y bueno, siempre estoy leyendo mucho, ¿no? También estoy leyendo, para esto voy poco a poquito. ¿Cómo hablar para que los adolescentes escuchen? No, 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 yo ¿Cómo creo que te escuchar para que los adolescentes hablen? yo creo que sí te vas a ir, pero muy poco a poquito, ¿eh? O sea, no, 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 para nada, no tengo nada contra los adolescentes, todo lo contrario. Es que Fíjate, tengo dos, por eso estoy leyendo este libro, porque necesito entenderlos. Y entonces lo que estoy leyendo es eso. Y bueno, libros que recomiendo, pues ya te dije, ¿no? La Venus de las Pieles, Inmaculada. Me gusta mucho el erotismo de Alessandro Barico, Seda sí, y La esposa joven, me parecen un par de preciosidades. Y bueno, la verdad es que me puedo pasar el día entero recomendando libros eróticos porque son una maravilla. Y otro libro que acabo de leer, este lo acabo de leer, pero sí quisiera recomendárselo, Reinventar el amor Mona Cholet. Reinventar el amor el subtítulo es Cómo el patriarcado sabotea las relaciones heterosexuales. De verdad es una joya de libro. Tiene un título como muy comercial y muy de bestseller, pero es un libro que te vuela la cabeza, que te hace entender muchísimo cómo funcionamos como sociedad. Es una cosa impresionante. Entonces, pues como pueden ver, tengo lecturas un poco, pues ahora sí que distintas. Me gusta mucho eclécticas, leer de todo. tenemos lecturas eclécticas, ¿no? O sea, Sí, me encanta. hay un libro que ahora que estás haciendo este recorrido literario maravilloso, yo coincido en todas tus lecturas, Mónica, o sea, yo creo que teníamos que conocernos nada más porque ahí tenemos muchas cosas en común. Juan García Ponce me puso la piel de gallina y todo lo demás que me puede cortar Facebook, por decir. Eh, porque es una gran novela esta novela, incluso El gato también, este cuento del gato también de Juan García Ponce también es un gran cuento erótico que me parece súper interesante. Hay un libro que se llama En brazos de la mujer madura de Ah, Stephen claro, ¿no? buenísimo.
Buenísimo Steven también. Difícil, sí. Sí, es un gran libro. Y bueno, lo que decías de Seda y obviamente de Ruy Sánchez, de Alberto Ruy Sánchez, toda esta colección que tiene, que es los jardines de Mogador y en los labios del agua, ¿no? Los nombres del aire, me parece que es maravilloso. Mónica, aquí ahí te mandan saludos. Bueno, nos mandan saludos. Ulises ya, muchas gracias, Ulises. Aris, otra de nuestras compañeras de Ricardo Garibay. Buenísima conversación. Un saludo a ambas. Aris Almeida. Gracias. Jorge, Jorge GDS. Saludos a las dos desde Cancún. Mónica, ¿cuándo andarás en Cancún? Sería agradable saludarte y platicar del tema y todos los tabúes que existen sobre el erotismo, Jorge, ¿cómo ves? ¿Cuándo vas a Cancún, Mónica? Pues cuando me inviten. Ahí está, Jorge, hay que buscar una invitación editorial, una invitación para alguna cosilla ahí que se pueda hacer una colaboración. Y Rafael Bolaños dice, excelente y maravilloso programa, saludos para las dos, ahora con mayúsculas, muchas felicidades. Mira, Mónica, ya se dieron cuenta que pertenezco a tu fandom, por eso Rafa ya me está mandando saludos en la misma tesitura. ¿Ves? Qué Felicidades bonito. y muchas gracias por leer mi comentario anterior. Es lo máximo, Mónica hermosa. Muchas gracias por existir. Gran mujer, admirable, respetable, ejemplar y exitosa y gran guerrera, hermosa y divina y muchos corazones. Juan de Lobos, también yo mando saludos, dice Juan de Lobos. Ay, mi querido amigo. Bueno, pues aquí hay un fandom bien completo. Quiero decir, Mónica, ¿qué viene para Mónica? ¿Qué estás presentando ahora? Primero que nada, invitarles a todos, a todas y a todes, www.monicasotoycasa.com. ¿Sí lo dije bien, Mónica? ¿O me Sí, faltó algo? ¿Sí? perfecto. Sí, de hecho estoy. www.monicasotoycasa.com. Allí pueden encontrar esta bio, pero también pueden encontrar, perdón la interrupción, Mónica, enlaces para que puedan ver cuentos, poesías. En Instagram, en TikTok, la pueden encontrar como Mónica Soto y Casa. También lo pueden encontrar en Facebook como Mónica Soto y Casa. Vean su trabajo. En Twitter, Es en Twitter también. Es @Mónica. Mónica Soto y Casa igual, todas. Igual, o sea, tiene patentado el Soto y Casa. Por De cierto, hecho, yo, sí, sí lo tengo me, registrado como marca, de hecho. ya ven, lo tiene ahí, está la patente. Y de hecho, Mónica, por ahí yo cometí un dislate y puse, perdóname, a las 5 de la mañana también, puse Mónica Soto de Icaza y después dije, ¿yo qué estaba pensando? ¿Por qué de Icaza? O sea, ¿por qué me trasladé a los tiempos del siglo XVI? Pero bueno, regresando, Mónica, cuéntame, ¿qué estás preparando ahora? ¿Dónde podemos encontrarte ahora? ¿Algún evento próximo? Sí, de hecho olvidé invitar a mis alumnos del curso de literatura erótica de la Ricardo Garibay. Voy a estar en Morelos el sábado. Se me olvidó decirles, o sea que nos está escuchando, ojalá nos podamos ver por ahí. Voy a la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Morelos. Me voy a ¿Sí? presentar el sábado 9 de septiembre a las 4 de la tarde en la biblioteca del Centro Cultural Xochitepequense, allá en Xochitepec. Entonces sería padrísimo que pudieran ir. Perdón por no invitarlos el martes y el lunes que tuvimos sesión, pero me gana la emoción y se me olvidan las cosas. Entonces voy a estar ahí el sábado en Morelos, en la Feria Nacional Infantil y Juvenil de Morelos, que me encanta y me siento muy privilegiada de que me inviten por segunda ocasión. O sea, gracias a Litza y Mejía por pensar en mí. Y bueno, viene un fin de año muy, muy intenso. Voy en octubre a la Feria del Libro de Monterrey y voy a estar en la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Después voy en noviembre a la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de San Luis Potosí. Y después voy a final de año, bueno, a final de noviembre a la FIL de Guadalajara. Entonces tengo presentaciones en todas las ferias. Tengo que checar porque la verdad es que no me acuerdo qué día y a qué hora y en qué sala son todas las presentaciones. Pero bueno, voy a estar presentando mi nueva novela que se llama El Beso de Ishtar, que pues es mi producción más, es mi novela más reciente, la que publiqué en febrero de este año. Voy a estar también presentando una serie de proyectos. Traigo, ya que me gusta hablar del erotismo, traigo pues esta idea en la cabeza de irme más hacia, no más, o sea, no más hacia allá, sino también hacia pues la divulgación del erotismo para gente joven. Creo que es muy importante que la gente joven se conecte con estos temas desde, pues ahora sí que desde chicos con la libertad requerida para que tengan una vida sexual plena y libre durante toda su adultez.
durante toda su vida, básicamente. Entonces, estoy desarrollando algunos temas y algunos libros para jóvenes alrededor del erotismo, más hacia el ensayo que historias. Prefiero no meterme en historias eróticas con adolescentes porque no, pero sí de, Porque pero sí de divulgación y de información, ¿no? Que sepan, pues, cuáles son sus opciones, que, pues, los sí, los no, los qué, ¿no? Creo que es importante. Me ha tocado, imagínate, estar en eventos con señores de 60, 70 años que no saben que están acosando cuando están acosando y cosas así. Entonces sí me interesa mucho, mucho que desde jóvenes, pues, las personas aprendan, ¿no? A convivir con esos temas, porque sí me parece básico en la vida. Y entonces me quiero meter con esos temas y tengo por ahí otros proyectos que aún no les puedo contar porque si no hago un spoiler terrible y aún no es tiempo, pero que ya les contaré para devolverle como quiero y como me gusta lo divertido y el juego al erotismo. Entonces son los proyectos que tengo en puerta. Ando en una etapa creativa una explosión creativa como hace mucho no tenía. Siempre tengo, pero ahora está fuera de serie y pues pienso seguir trabajando en eso. Y otro proyecto que tengo este taconcito que es el logotipo de Por una vida sexy, que me lo han chuleado mucho. Me decían, ay, es que yo quiero uno también. Entonces estoy a punto de lanzar mi primera línea de joyería de plata y de piedras por una vida sexy, para seguir inspirando a las mujeres y también a los hombres hacia el placer, hacia la libertad, hacia el erotismo. Entonces, este es otro de los proyectos que voy a lanzar este año, seguramente para la Feria de Guadalajara, para la Feria de Monterrey, o tal vez un poco antes. Entonces, como puedes ver, va a ser un cierre de año muy emocionante. un cierre de año muy Espero que intenso. todo salga bien. Sí, claro, muy intenso y muy emocionante, muy tempranero también, Mónica, porque te va a traer trabajando más de 18 horas, que es lo que más te gusta. Y dijiste algo muy sabroso, dijiste, el erotismo para una vida plena, ¿no? O sea, y libre. Y eso me parece que podríamos ir cerrando con eso. O sea, es el erotismo para una vida plena y libre, porque creo que allí habría que desmitificarlo y por eso me encanta que te están otra vez comentando. Y eso también me encanta porque, bueno, recordarles que tenemos aquí. Mónica, Ulises García dice, Mónica, te mando un saludo, a un recuerdo, Héctor y Bonifacio, un gran aprendizaje, ¿no? Sí, muchísimo. Y Jorge te responde de Cancún y te dice que va a investigar una exposición acerca del tema de libros por estos rumbos y con gusto verá cómo extender la exposición, la invitación para que puedas estar en contacto. Qué bueno que puedes ponerte en contacto. Pregunta cómo se puede poner en contacto con Mónica de una manera más directa o si me pueden poner en inbox cómo contactar a Mónica de manera directa, que no sea por sus redes sociales ya que está saturada. ¿Qué crees? ¿Qué crees, Jorge? Que solo tenemos redes sociales. Acá solo vas ahí a tener que buscar. Mónica siempre contesta, ¿eh? O sea, te estoy diciendo, Mándame un mensaje por Twitter o por Instagram. ya está, ¿no? Ya Sí, está, Jorge. Ya te porque lo está sí, diciendo. veo todos los mensajes, contesto solamente los que me parece pertinente contestar. Hay algunos que la verdad no contesto porque pues no vienen mucho al caso, entonces prefiero no contestarlos, pero todos los leo. Entonces, mándame un inbox por Instagram o por Twitter, cualquiera de las dos. Por Facebook, tengo desactivado los mensajes en mi fanpage de Facebook, entonces no me pueden mandar mensajes por Facebook, pero por Instagram o por Twitter, por supuesto que se puede. También ¿Ok? tengo un correo electrónico que me puedes escribir por ahí, que es monica@monicasotoycasa.com. Por ahí me puedes escribir. Si me mandan mensajes que no vienen a casa, tampoco los contesto, nada más los borro, pero si me mandan mensajes así donde podemos hacer algo, por supuesto que los contesto. Incluso también algunos bonitos, cuando se ponen muy poéticos y muy inspirados, también los contesto. Lo que, lo que no contesto son las necedades y las cosas feas. Las recibo con gusto también, no crean que no me gusta que me manden sus cochinadas, me da gusto, porque pues quiere decir que les provoca lo que hago y pues siempre es bonito saber qué provoca, pero puede que no les conteste, pero me da gusto recibirlos de todas formas. Ok, ya está, ya está. Más no se puede, Jorge. Ya te dijeron Instagram o Twitter y la puedes encontrar como @Mónica Soto y Casa.
en ambas redes, @Mónica Soto y Casa, un mensaje directo y ahí la puedes encontrar, Jorge. Alejandro Swain, gracias por tan rica y hermosa charla, felicidades a ambas. La literatura erótica debería ser obligada para la educación sexual, que posibilite un mejor y rico encuentro entre las partes de cualquier relación humana. Saludos desde Aguascalientes, ojalá vinieras a la Feria del Libro de Aguascalientes. Alejandro, tenemos un montón de ferias, o sea, ya no acabamos, ya tienes un montón de ferias, Alejandro. Pero sí, ojalá que sí. Oye, Ay, sí, a mí me encantaría, a mí me gustaría todas las ferias existidas y por haber. ay, además Aguascalientes es maravilloso, ¿no? O sea, a mí Ay, es precioso, muy sí. bonito Aguascalientes, saludos a Aguascalientes. Juan de Lobos, contigo la vida siempre es emocionante. Claro que sí, es una mujer intensa y obsesiva. Mónica Soto y Casa estará en la Feria del Infantil y Juvenil, Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se celebra en Xochitepec, Morelos, este sábado 9 de septiembre a las 4 de la tarde. Vas a estar por allí en la biblioteca Xochitepense. Vas a estar allí y bueno, pues ya este recordatorio que además debe estar en las redes porque está tu nombre ahí en todos los flyers la feria. Y bueno, Mónica, me encanta esto que dices de la zapatilla, porque justamente yo te iba a preguntar, ¿no? Precisamente este trabajo que vienes haciendo, este edificio que vienes construyendo, pues qué bueno que ahora ese tu ícono, ese emblema, se vaya convirtiendo también en el emblema de liberación, porque la zapatilla me hace pensar en esta Venus de las pieles que mencionaste, pero también en todo lo otro que no hemos dicho hoy porque fue a mediodía y porque ya nos estamos yendo, que no nos están dejando ir, porque a mí me gusta leer todos los comentarios, pero muchas gracias, Mónica, por estar aquí con nosotros, con nosotras, con nosotres y por permitirnos conversar contigo y conocer todo esto tan en común que podemos tener las mujeres cuando iniciamos un proyecto y nos apasionamos como como Hablemos, quinta temporada, no me equivoqué en que estuvieras acá. Hablemos, quinta temporada nació igualito que con lo estás diciendo, ¿no? ¿Por qué hacer Hablemos, quinta temporada? Porque quiero hacerlo. Entonces, Hablemos, quinta temporada. Así salió, así surgió y ya tenemos aquí 5 temporadas y bueno, me encanta la idea de que estés aquí, Mónica, muchas gracias por permitirnos, por darnos tu tiempo, Gracias a ti. por darnos tu espacio. Les recuerdo www.monicasotoycasa.com, ya está patentado, no es nada que se pueda usar ni nada. Pueden escribirle al correo electrónico mónica arroba Mónica Soto y Casa. ¿Sí estoy bien, Mónica? Sí. Sí. Mónica, @monicasotoycasa.com. Si entran a su sitio, allí mismo pueden ver donde dice contacto. Allí le vamos a poner su sitio en un comentario y allí pueden ver el contacto para escribir un correo electrónico. Todo lo lee. Esta mujer todo lo lee y me consta que a cualquier hora lo lee. Entonces, muchas gracias, Mónica, por estar aquí. También está ahí en mi sitio mi tienda en línea para que puedan comprar mis libros y se los mandamos a domicilio. También es muy importante. Sí, justamente Están disponibles impresos en PDF y también en Amazon para Kindle. Los pueden descargar en la aplicación de Kindle en cualquier dispositivo también. eso justamente. Mónica, en la tienda, tienes tu tienda ahí en la página. Antes de irnos, qué bueno que lo dijiste, podemos ahí encontrar directamente en tu página. Hay otro lugar donde podemos encontrarlo, sino para compartirles tu sitio y ponerles justamente en Amazon, que es la gran librería del mundo. Habrá que escribir Mónica Soto y Casa y allí también seguramente tenemos el formato de Mobi o el formato de Kindle para estos libros de Mónica Soto y Casa, que vale mucho la pena porque se te quitan todas las penas, por eso vale la pena, porque se te quita la pena. Mónica, por favor, ¿qué podemos encontrar ahí en la tienda virtual o dónde más lo podemos encontrar? Mis libros los pueden encontrar solamente en mi tienda en línea. Antes trabajaba con varias librerías, de hecho aún lo hago, pero la verdad es que una librería muy grande me debe una lana y otra también, entonces decidí que solamente voy a venderlos en mi tienda en línea. Les voy a escribir un artículo contándoles por qué, porque creo que sí es importante que la gente sepa por qué solamente ahí en las ferias de libro, porque digo, mi camino ha sido independiente y ha sido buscar caminos distintos para las cosas y la verdad es que puede llegar a ser un poco abusivo el asunto con las librerías y entonces prefiero hacerlo así y yo tengo mucha fe que algún día pues se va a equiparar la cantidad de libros que pueda vender en mi librería personal que en la librería que la gente conoce
todos mis envíos están garantizados. Si por alguna razón me devuelven el libro o el libro no llega, lo mando otra vez. He mandado libros hasta 3 veces porque los devuelven, entonces están garantizados todos los envíos. Y para que lo compren con confianza, pueden pagar con PayPal o pueden pagar con la aplicación de Mercado Libre. O incluso me mandan un mensaje por si están en Estados Unidos, en Canadá o en algún otro país y los mandamos a domicilio por correo. Tengo la entrega estándar que es por Correos de México, que la verdad es que Correos de México me queda bien el 99% de las veces, es buenísimo. Ténganle confianza a Correos de México, de verdad es muy bueno. Puede que se tarde un poco, pero llegan en excelentes condiciones y siempre bien. Siempre, aparte llegan al rincón más escondido de la República Mexicana y del mundo. He mandado por FedEx libros que se pierden y por Correos de México nunca se me ha perdido un solo libro, entonces les tengo muchísima fe, de verdad, ténganles confianza, su servicio es extraordinario y, y me encantan además. Y también tengo un envío express que se puede ir por alguna paquetería FedEx, Redpack, cualquier paquetería que sea, pues que sea más veloz. Pero la verdad, Correos de México es una verdadera chulada. Sí, me gusta mucho trabajar con ellos. Y además, la gente que está en la oficina donde voy es un amor. Y entonces, pues la verdad es que siempre llegan. Entonces, tengo estos 2 envíos y como les digo, están garantizados. De repente sí nos los devuelven porque como se van por correo registrado, si no los reciben en persona, no los abandonan ahí, pero me devuelven muy pocos paquetes. O sea Ok, que bueno. así estamos. Y esa cápsula fue patrocinada por, Correos de México. por No fue correos patrocinada, fue por mí, servicio, pero la verdad es que no, creo que es servicio postal. importante No, no, tenerle no. confianza, ¿no? A Aquí esta al, empresa que la verdad es que trabajan con pocos recursos y hacen sí. muy buen trabajo. Entonces sí vale la pena echarle sus porras de vez en cuando, porque a veces nos quejamos mucho de ellos, pero en realidad uno trabaja muy bien con ellos. O sea que, perdón por el superanuncio, pero me No, gusta no, hablar. servicio, Cepomex, Servicio Postal Mexicano, yo también soy súper fan y me parece Sí, me que gusta están hablar haciendo, bien de lo que sí, funciona bien. sí, 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 me gusta que lo hayas hecho porque además esta frase que dijo de ténganle confianza a Servicio Postal Mexicano, yo podría alargarla un poco y decir, ténganle confianza, entren a www.monicasotoycasa.com, ahí hay tienda También. en línea, ténganle confianza porque el envío va a llegar, lo van a disfrutar muchísimo, síganle sus redes, por favor, es @monicasotoycasa en Instagram y en Twitter y por supuesto, bueno, antes Twitter, ahora X, y síganla por favor. Y ahora el sábado en Xochitepec, Morelos, Feria Infantil y Juvenil, 4 de la tarde, 9 de septiembre, Biblioteca de Xochitepec, Morelos. Ahí van a encontrar a la escritora, le puede autografiar el libro seguramente. Y hay un montón de ferias, un montón de fechas, podemos estar muy pendientes de lo que tienes, Mónica. Pues aquí ya enseguida, muéstranos otra vez el libro que estás ahora mismo comentando. Pero el libro que voy a presentar Es, el sábado es me voy a mover con todo y computadora para poderlo sacar de aquí porque no tengo ninguno en la mano. Es justamente el Libre, Sexy, Irresistible. libre, sexy y, No tengo ninguno irresistible. aquí a Libre, la sexy. mano porque me los llevé todos a la feria del libro, pero sí, es Libre, Sexy, Irresistible el que sí, no tengo ninguno aquí a la mano. Es Libre, Sexy, Irresistible el que voy a presentar el sábado. Como es una feria infantil y juvenil, me pidieron presentar un libro que se ajustara al público infantil y juvenil, lo cual me parece muy bueno. Mi novela El beso de Istar, que es la novela que escribí este año, es una novela muy fuerte. No le recomendaría a un adolescente que la leyera. Mis hijos adolescentes no la han leído, entonces, porque tengo pues sí creo que es importante que los adolescentes lean material que es de acuerdo a su edad para que la información sea importante, o si se ponen en contacto con algo que no sea para su edad, pues que tengan a un adulto junto a ellos para que puedan hacerle preguntas y puedan comentarlo y tengan un criterio mucho más amplio, porque sí, mi libro es muy fuerte, El beso de Istar es fuerte, es porno, es duro, entonces no lo recomendaría para un adolescente, pero Libre, Sexy, Irresistible, sí. De hecho, ese libro lo escribí para mi hija que tenía cuando lo escribí 12 años, para que ella lo leyera. Y entonces, pues, me pidieron que presentara un libro que se adaptara al público. Entonces, vamos a presentar Libre, Sexy, Irresistible,
que me encanta porque nunca se ha presentado, va a ser su primera presentación. Y entonces eso pues es mucho más emocionante además. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Bueno, pues muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por esta charla. Gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y bueno, pues ya tenemos ya tenemos mucha tarea, tenemos muchos libros recomendados. El erotismo es parte de nuestra vida y bueno, tiene que ver con esta vida plena y libre. Vida plena y libre. Bueno, yo les recuerdo que este programa se va a retransmitir este sábado a las 5 de la tarde. Pueden tener la retransmisión de Mónica Soto y Casa. De nuevo, vamos a estar conversando, se queda ahí guardado y en YouTube se queda también guardado el video para que lo puedan ver y puedan seguir disfrutando de esta mujer imparable y además de, no podía ser de otro modo, es intensa. Entonces, como el café intenso, ¿no? Entonces, como el buen café que también se valora y se atesora que sea intenso. Yo soy Yasmín Cachó, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana que vamos a estar en la feria, en el encuentro de editoriales independientes en La Bigotona, en la Plaza Moctezuma, y les vamos a seguir comentando en la semana de qué se trata este encuentro de editoriales independientes. Vamos a estar conversando con algunas de las personalidades que están por allí y bueno, me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes, saludarles a todos, a todas y a todes. Y bueno, ya recuerden que seguimos aquí hasta que la poesía sea costumbre, porque que la palabra cuente y por favor, si tienen un minuto al día, regálenselo para respirar y estar conscientes. Muy buenas tardes.